¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en este maravilloso viernes 3 de enero del 2020. Iniciamos década. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo estás, Ruth? Pues aquí vamos a tener un programa importante. Vamos a empezar bien el año. Invitamos a nuestro amigo Gonzalo de Jesús Zapata Buenfil para que habláramos. Él es investigador del INIFAP, para que habláramos sobre el tema del impacto del cambio climático en la agricultura. Como bien saben, el año pasado hicimos varios programas, algunos de corte ecológico, y es que nuestro programa se llama Hábitat 2030, haciendo alusión al nicho donde vivimos y que pasan cosas. Y 2030 porque tiene que ver con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Y en ese sentido, la ONU establece en esta Agenda 2030 algunos temas que tienen que ver con sustentabilidad y tienen que ver también con cambio climático y una serie de cosas. En este sentido, pues consideramos muy importante empezar el año con este tema, que aclaro que no lo vamos a agotar el día de hoy. El Sí, tema sí, de cambio climático, Gonzalo, tú lo sabes bien, es muy amplio. sí. Pero cuando menos trataremos de dar algunas pequeñas luces, algunos tips, algunos conceptos de lo que es, de lo que representa y el impacto que esto puede generar en la agricultura y evidentemente en las vidas de los pobladores de este estado del sur de Quintana Roo. Gonzalo, buenas tardes, como quiera que sea, te agradezco que hayas venido en este 3 de enero, que todos están de vacaciones, la mayoría. Seguramente muchos van a incorporar al ámbito laboral a partir del lunes, te agradezco que hayas venido. Y bueno, pues platicábamos con Gonzalo antes del programa. Empezar por las preguntas más básicas que tienen que ver, por ejemplo, en conceptualizar el tema de cambio climático. Y nada más déjeme apuntar antes que conteste Gonzalo, que el tema del cambio climático es un asunto que no es una moda, Desde luego. y llegó para quedarse, y en la medida que lo entendamos, nos informemos de ello y seamos proactivos en el tema, probablemente ese cambio climático no nos va a impactar tanto. Sí. Gonzalo, dime entonces, desde tu perspectiva, cómo conceptualizamos el tema de cambio climático, y luego vamos a empezar a hacer algunos comentarios en el sentido de cómo ya documentos internacionales han referido este tema y qué impactos dicen esos documentos que vamos a tener. Pero empecemos por lo más simple o lo más complejo, depende de cómo lo queramos ver. ¿Cómo se entiende el cambio climático, Gonzalo? Hola, buenas tardes. Mira, el tema cambio climático es a veces tan amplio o tan simple como lo querramos ver. Sin embargo, creo que está en la boca de todos, ¿verdad? Toda la ciudadanía, el término cambio climático. De pronto llovió mucho, el cambio climático. Hay mucho calor, el cambio Todo es cambio climático. climático, ¿no? Todo lo relaciona, ¿no? Sin embargo, el cambio climático yo lo entiendo como una alteración, ¿verdad? De lo que pasaba antes en el estado del tiempo, ¿no? Porque si hablamos de clima, el clima es cómo el estado del tiempo se mantiene por un largo periodo, ¿no? Y que nos podíamos, pues los climas que trópico seco, trópico húmedo, clima templado, climas fríos. Sin embargo, nuestro clima siempre va a ser un trópico húmedo o trópico subhúmedo. No vamos a cambiar a otro clima, no vamos a hacer clima templado en la latitud en la que nos encontramos, ¿no? Claro, claro. Estamos dentro de los dos trópicos, ¿no? Sin embargo, los estados del tiempo, Puede cambiar. donde tenemos las variables meteorológicas, son las que han estado muy alteradas, ¿no? En los últimos 20 años, ¿no? Los hemos resentido. El impacto que tuvimos el año pasado, ¿verdad? Con la sequía, no llovió, hubo mucho, la sensación térmica fue muy elevada y eso realmente nos alteró. Y te digo, todos hablamos cambio climático, ¿no? Pero simplemente esta alteración de variables meteorológicas nos afectan en nuestra vida personal y más que nada a todos los organismos vivos, ¿no? Y ya estamos hablando de las plantas, estamos hablando de los insectos benéficos y de los insectos dañinos, y ellos alteran
sus ciclos de vida y se multiplican, nuestras plantas crecen poco y todo eso va formando un caos, ¿no? Hablando en términos de Claro. agricultura. Fíjate que es importante ahora que lo comentas el referir que estos temas del estado del tiempo y de los climas tardan mucho tiempo en modificarse. Quizás por eso la memoria de repente, que a veces no está bien registrada, y no digo la memoria del individuo, sino en términos de documentos, se requiere un lapso de tiempo bastante considerable para documentar y referir estos cambios y tener certeza de las tendencias que van teniendo, ¿no? Quizás por eso, Gonzalo, entonces, mucha gente como que vemos lejano el cambio climático, ¿no? Y creo que eso es lo que nos debe dar un poco más de miedo, ¿no? Porque a fin de cuentas es algo que no preguntamos si va a ocurrir. El tema es cómo va a afectar, porque de que va a ocurrir con la tendencia que estamos trayendo, ¿no? Para mucha gente seguramente cuando ven documentales, pues hablan de el deshielo de los Glaciales. glaciares, ¿no? Es como que lo más común que eso dice y es como que con eso medimos el impacto, pero yo digo, estarás de acuerdo conmigo tal vez, que el impacto ya lo estamos sintiendo. Quizás no es tan sistemático, pero poco y gradualmente se va metiendo, ahora sí que en la sangre del estado del tiempo y en el clima, y que nos demos cuenta ya cambió todo, y lo cual implica que tenemos que adaptarnos también, ¿no? No, definitivamente no. Estos procesos, ¿no? Que desafortunadamente en nuestra condición no las monitoreamos y no las registramos, como dices, ¿no? Hay unos registros internacionales, la gente que sabe de eso, del panel intergubernamental, la gente de algunas instituciones que están monitoreando y le dan un seguimiento a los modelos de circulación general y todo, entienden mucho de esto, ¿no? Sin embargo, a la gente común y corriente como nosotros, a veces no llevamos un registro y dices, ¿cuál fue la temperatura más alta de un enero en los últimos 50 años? Y de repente no tenemos el dato a Pues la mano. pregúntale Ahora, al abuelo y a ver si se acuerda, a ¿no? ver si se acuerdan, ¿no? Y no sabrá a lo mejor el día en que eso ocurrió, ¿verdad? O la temperatura más baja que se registró. Por allá, pues, ya existen algunos medios, algunas memorias, y podemos entrar y observar, ¿no? Pero eso lo hacen los Y especialistas, lo ¿no? hacen los especialistas, ¿no? La Pero gente la gente mortal como nosotros, sí, pues caminamos por la vida y sí, simplemente a vemos lo las mejor cosas. o nos quitamos la ropa o nos ponemos más capas Y de ya con ropa y eso, ya con eso lo resolvemos, ¿no? Sin embargo, en cuestiones de formalizar nuestra vida, a lo mejor lo vamos a empezar a notar en los recibos de consumo de energía eléctrica, porque a lo mejor vas a tener que usar más horas el ventilador o tomar más agua helada o estar prendiendo el clima, ¿no? Más tiempo y ahí es donde nos empieza a impactar, ¿no? Empezamos a verlo. Pero eso son cosas sencillas, pero sin embargo en la agricultura lo empiezan a notar en forma inmediata porque dices, oye, ya levanté menos cosecha este año, o este año tuve que meter mayor cantidad de insumos. fíjate que ahí que lo platicábamos hace un rato tras bambalinas, en el sentido de que donde lo puedas ver con mayor evidencia va a ser ahí, en el tema de la agricultura, y por eso elegimos ese tema para platicar ahorita. Sí. Porque en otros sectores tal vez se ocurra y se note, pero creo que va a ser un poco más de periodos largos. Pero estamos llegando, Gonzalo, al punto a donde queríamos llegar, en el sentido de empezar a comentar cosas que cada día van a ser, entiendo yo, más frecuentes, que es en el costo de los insumos, en el costo de los productos que nos alimentan. Platicábamos con Gonzalo tras bambalinas y decíamos, la gente de las ciudades, y me pongo yo como conejillo de indias, de repente no entendemos cuando no llueve o cuando llueve, eso cómo afecta, ¿no? Decíamos hace un rato, bueno, si llueve pues ya no puedo salir, si llueve no me puedo poner tal tipo de ropa, o debo llevar mi sombrilla, mi paraguas, o ya no voy a ir a la fiesta, o a lo mejor voy a transitar con mi carro en una calle inundada, chispas, qué mala onda, ¿no? Y decimos, en son de broma, que es mal tiempo, pero en realidad a la gente del campo que produce el alimento que consumimos, aunque lo tengamos que comprar, pero no importa, lo producen ellos, y si no lo producen hay que comprarlo de alguna forma y va a salir más caro, ¿no? Entonces, para nosotros es mal tiempo cuando llueve mucho, pero para el agricultor es cuando es su mejor temporada, es cuando es su mejor momento,
porque va a poder producir sus cultivos, Así ¿no? es. Entonces, creo que parece de cotorreo y de chiste esto, pero el decir mal tiempo, yo le digo con mis amigos y donde trabajo, para mí no es mal tiempo, es muy buen tiempo, porque mis cocos están llenando de agua la tierra, voy a producir más cocos este año, ¿no? Sí, y en realidad es eso, ¿no? A veces hablamos del cambio climático en general y decimos, no, el cambio climático va a ser malo siempre, ¿no? Sin embargo, el cambio climático en algunas zonas del país o en algunas zonas del mundo que eran secas, pues van a tener un poco más de humedad, otras van a ser mucho más secas, ¿no? Y entonces, sin embargo, a veces, te digo, como ciudadano común y corriente, a veces queremos, ¿qué va a pasar con el cambio climático en mi traspatio, ¿no? O en mi rancho, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que a nivel el clima y el cambio climático se tiene que entender a nivel global, ¿verdad? Y el efecto o lo que ocurra en determinada zona a veces va a repercutir con nosotros, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que esto es lo que en realidad está generando el calentamiento global y está haciendo este efecto a nivel global, ¿verdad? Entonces, dices, ¿y para qué yo voy a reducir si los gringos siguen produciendo coches y siguen con su Bueno, industria, pero ¿verdad? no es la actitud Pero no es la actitud. correcta, ¿no? Claro, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Nuestro consumismo, y entonces con eso vamos a aportar nuestro granito de arena para reducir esos efectos y esas emisiones. Estamos llegando a un punto de un concepto que acabas de manejar, que creo que es el que nos debe regir en los próximos, pues hasta que dejamos de ver la luz en este planeta, ¿no? Manejaste la palabra adaptación. Y quiero referirme, por ejemplo, al doctor Víctor López López, que él fue integrante del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC que se le llama. Él es mexicano, ahí por allá hizo un libro que tiene que ver con la sustentabilidad. Él claramente maneja en su libro que ya no es preguntar si va o no va a haber cambio climático. El punto es adaptarnos, porque pareciera que el punto de no retorno, casi ya estamos sobre ese punto, ¿no? Y si la gente sigue con la actitud de yo no cambio mi hábito, que lo cambien nosotros, pues menos, ¿no? Entonces ese punto de no retorno pareciera que ya está sobre nuestras cabezas y habrá que pensar entonces en cómo adaptarnos. En ese sentido, Gonzalo, la agricultura creo que es una actividad que tiene muchas formas de modificación de algunos patrones. En el tema del cambio climático, creo que hay un problema que ya lo mencionaste, es el tema de que podemos producir menos tal vez, ¿no? El tema sería cómo en la adaptación que estamos refiriendo, cómo se puede producir con más eficiencia. Sí. Decíamos que pueden haber más plagas tal vez, yo pienso que también podemos ser más capaces de inclusive adoptar tecnologías que ya existen. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de los fertilizantes, que casi por lógica usamos el fertilizante inorgánico, que es costoso y que eventualmente puede hasta contaminar al manto freático, pero que hay la tecnología y ya existen casos de fertilizantes orgánicos. Creo Sí. que esas cosas son como de política agrícola que debieran también pues adaptarse, modificarse para que eventualmente el productor pueda tener pues incentivos o condiciones para poder hacer uso de estas cosas que ya existen. Solamente falta que las implementemos con más rigor tal vez, ¿no? Sí, yo siento que ahí es por donde tienen que ir nuestras políticas, ¿no? Tratar de ver este entorno hacia la agricultura de forma integral, ¿verdad? Es muy complejo, no pienso que sea algo sencillo, es muy complejo, pero tenemos que ver de manera integral tanto los niveles de productividad que necesitamos para darle de comer a los que vivimos en las ciudades, ¿verdad? Como también el costo a que nos va a llevar, ¿verdad? Un campesino difícilmente de pronto va a poder comprar esa tecnología, ¿no? Sin embargo, a lo mejor empezar a producir ellos sus propios fertilizantes orgánicos, el manejo de sus agroquímicos a lo mejor tiene que ser mucho más racional de lo que existe, de lo que se hace actualmente, ¿verdad? Y no olvidemos también la parte de que tenemos que buscar plantas, cultivos
que tengan que sean muy facultativos y que puedan adaptarse a estas condiciones de mayores temperaturas, menor precipitación, o a veces no es menor precipitación porque hemos tenido eventos de 150, 200 milímetros en 2 días de lluvia, ¿no? O sea, Sino la cuestión de cómo se distribuye durante el ciclo del cultivo. Lo que no te cae en 6 meses te cae en 2 días. Te cae en ¿no? 2 días. Y entonces ¿Y qué cultivo soporta eso, no? Pues sí, no hay forma. Cuando le cae de pronto se ahoga y de pronto y después muere muy por seco, sequía, claro. Muy ahogado, sí, ¿no? Ahogado, sí. Entonces el problema es a veces que la precipitación está, pero no se distribuye. Y a veces no tenemos formas de captar esa agua, porque si nosotros pudiéramos hacer... Ahí hay un punto importante. Estuviéramos generando una cierta infraestructura para captar esa agua, ¿verdad? Hacer cosechas de agua de lluvia que lo podamos utilizar durante el resto del ciclo, ¿no? Esa sería una estrategia. Una estrategia, ¿no? Yo creo que aquí pudiéramos plantear algunos, no sé si esquemas o ideas básicas sobre, por ejemplo, cómo desde la política agrícola se pueden plantear ciertas directrices, ¿no? Por ejemplo, si vas a usar cierto tipo de insecticidas o fertilizantes que sean de cierto tipo, ¿no? Y hay que decirlo con toda franqueza, no ceder también a intereses que ya se fueron creados de muchos años y que no tienen la culpa, simplemente fue un esquema que se fue dando, ¿no? Sí, sí. Pero así como esa inercia nos llevó a ello, hay que pensar ahora que hay que generar una nueva inercia, ¿no? Porque si no la hacemos, y por la tendencia que tenemos ahora, la verdad es que vamos a buscar menos eficiencias en la agricultura, ¿no? Fíjate que me interesaría que ahorita platiquemos de un detalle, por ejemplo, decíamos hace un rato de los tipos de fertilizantes, tú decías que lo puede producir el productor, y honestamente, si se meten a YouTube, van a encontrar N técnicas para poder producir insecticida, herbicida o fertilizante con cosas orgánicas que están de alguna forma a la mano. Producir potasa, por ejemplo, de una serie de residuos de carbón, por ejemplo, producir con el zinc algún insecticida junto con ese cempasútil, por ejemplo. Sí. O sea, hay cosas que ya están dadas en términos de información y técnica. Quizás entonces es lo que digo yo en términos de política agrícola que se empieza a generar, pero también, como bien lo decías, una estrategia de cosecha del agua. Sí, sí. Ahí tengo que decir que mi hermano hizo en su momento un esquemita de cosecha del agua, o usar, por ejemplo, estufas ahorradoras de leña, ¿no? Sí, sí. Que no son tan costosas, que se hace con un poco de cemento, unos bloques, un huequito por allá y una pequeña chimenea que implica que vas a ahorrar energía y no vas a consumir tanta madera o leña, que implicará que no vas a desbastar una parte de tu parcela, ¿no? Entonces, parece nada, pero si se dan cuenta, estamos hablando de cosas que no son netamente de recurso económico, ¿no? Sí, sí. Hay ideas que ya están en la mesa, a lo mejor es retomarlas también. Sí, sí, yo siento que también esa es la parte de la actitud, ¿verdad?, que tengamos para afrontar. Yo siento, como chetumaleño, pues, tenemos una política, por ejemplo, para afrontar los huracanes, ¿no? Tenemos una forma de ser aquí en Chetumal, sobre todo. Que no la tiene Mérida. Que no la tienen en muchos estados del país, ¿verdad? Que nos sabemos proteger cuando nos tenemos la noticia que viene un huracán, sabemos que tenemos que... Ya nos educamos en 15, 20 años, ¿no? Pero también tenemos una educación, si recordamos aquí, por ejemplo, en la década de los 50, el problema de agua potable para la ciudad de Chetumal, que era muy pequeña, pero era un problema muy fuerte porque no había agua potable. De hecho, la calidad del agua que tenemos aquí es un agua muy pesada, que es muy difícil para nosotros. Recordarás, Gonzalo, que teníamos hace muchos años, bueno, me tocó ver algunos, sí, seguramente tú más, esos curvatos. Los curvatos, los aljibes. Los aljibes, o en las esquinas habían como depósitos de agua, ¿no? Sí, sí. Agua de lluvia, ¿no? Exactamente, a eso me refería, ¿no? Que tenemos quizás en nuestro registro con nuestros papás o con nuestros abuelos, ¿verdad? Que se adaptaban. ¿Por qué? Porque no tenían agua. No había de otra. Y tenían que cosechar el agua durante el periodo de lluvia para que pudieran beber durante todo el año, ¿no? En conclusión es que sí podemos hacerlo, sí, si desaprendemos. Sí, claro. Y reaprendemos lo que ya sabíamos, lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, esas experiencias, bien llevándolas a la agricultura, pudieran en un momento, pues, ayudarnos, ¿no? Al campesino a ayudar a entender y cómo afrontar esto. Porque como ya se comentó varias veces, aquí la cuestión de temperaturas elevadas
y menor o mala distribución de la precipitación ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Es adaptarnos para poder, porque ya el punto de inflexión ya estamos sobre él, ¿no? Ya lo rebasamos, ¿verdad? Ya estamos teniendo las consecuencias. Y las consecuencias las vimos el año pasado, donde no hubo oportunidad de cultivar, de cosechar, porque la sequía fue muy fuerte. Bien, pues la verdad es que sí estamos muy motivados por lo que estamos comentando del tema, pero pues como pasa acá en este medio, tenemos que mandar, Gonzalo, a un corte promocional. Ahí vamos con la producción con Carlitos. Adelante, Carlitos, y luego regresamos con Gonzalo. El Ayuntamiento de Tope en Blanco no logró la meta de recaudación programada en el impuesto predial, al alcanzar solo 45 millones de pesos de los 50 millones planteados durante el periodo de descuento y condonación de multas. Raúl Santana Quesada, tesorero municipal, informó que los ingresos por este concepto apenas se alcanzó para solventar los compromisos de pago de aguinaldo y presentaciones de los trabajadores del municipio. En noviembre la recaudación fue de aproximadamente 10 millones de pesos, más que los 9 millones 3 mil pesos proyectados. Sin embargo, en diciembre, que históricamente es el mes de mayor ingreso, se captaron 33 millones de pesos, lo que significó 7.7 millones de pesos que los 40 millones 700 mil pesos planteados originalmente. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Marina Sánchez, diga. ¿Viene a pagar su predial? Sí, ¿Cómo le llegó? ¿Está muy alto, muy bajo? normal, pero igual. ¿Normal? Sí, no hay problema. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo le llegó? No llegó, yo vengo a pagar. ¿Predial? Pues todavía no lo cubro. Todavía no. Llegó normal, no tiene ningún ni alto ni bajo, simplemente si pagas este mes ya no hay descuento. Tiene un 15% de descuento este mes, nada más. Sí. Sí. ¿Cuánto le llegó? ¿Le llegó muy alto, muy bajo? No, normal. ¿Normal? Claro. Muchas gracias. Pues voy a pagar el impuesto predial, vine a sacar el papel para pagar el impuesto predial. Vas a ver cuánto me va a tocar ahorita. Gracias. Pulso Sur, el canal de la capital. Bien, pues continuamos con nuestro programa de el efecto del cambio climático en la agricultura, aquí con Gonzalo Zapata Buenfield, que es investigador del INIFAP, y empezamos el año bien con un tema bastante importante en Hábitat 2030. Gonzalo, hablábamos hace un rato del concepto de adaptación, que ya se refería en algunos documentos, y el doctor Víctor López López lo decía en su libro sobre sustentabilidad del IPCC. Estamos entonces en platicar cosas que tenían que ver con ser más eficientes en el campo. Decías hace un rato, acá en Chetumal en particular, estábamos acostumbrados a cosechar el agua de lluvia. Por la razón que hubiera sido, no había infraestructura, pero ahí teníamos el aljibe, teníamos el curvato. Dicen que el que viene acá a Chetumal, el toma agua de curvato, no se va a ver, se queda en Chetumal. Creo que eso me pasó a mí. Y bueno, el tema es cómo, cuando ya te usabas algo, en este caso los aljibes, lo dejamos usar, porque ya hubieron los pozos, la corriente eléctrica. Entonces yo creo que entonces, Gonzalo, tendremos que desaprender para aprender otra vez lo que ya nos había funcionado. Sí. Y que eso sirva a lo mejor para que en el tema de la cosecha del agua, en las parcelas, en los ranchos, pues podamos seguir eficientando el recurso natural, en este caso el agua, y así como otros tips que vamos a dar ahorita. ¿Cómo lo ves? Sí, no, definitivamente, no, y no es, yo no siento que sea tanto desaprender, sino realmente tratar de rescatar ese conocimiento empírico, ¿no? Me acuerdo yo que cuando estábamos estudiando y platicábamos de las estrategias que tenían los mayas, ¿no?, para tener cosecha y asegurar su cosecha. ¿Qué hacían ellos? Que utilizaban materiales de maíz, por dar un ejemplo, materiales de maíz que eran de ciclo corto, ciclo intermedio y ciclo largo.
y sembraban los 3 materiales, porque si en caso la sequía esta de la canícula les pegaba, ellos aseguraban tener por lo menos los de ciclo intermedio y ciclo largo, poder obtener producción, ¿verdad? Cuando era un año muy bueno, pues podían obtener una cosecha mucho más abundante, pero por lo menos su seguridad alimentaria, que era la que buscaban, y que también con esa mentalidad tenemos que pensar en agricultura actualmente, ¿verdad? Tenemos que asegurar tener alimento para todos. Claro. Y ahora sí que las familias ya no es a lo mejor tu comunidad, sino que tienes que pensar que de ahí vas a obtener los otros servicios que necesitas tú como habitante de una zona rural, ¿no? Un campesino necesita pensar que tiene que tener suficiente producción para sostener y obtener otros servicios. Entonces, ese tipo de estrategia que utilizaban los mayas les sirvió y les funcionó mucho. La otra es de que ellos, los mayas, tenían un conocimiento muy preciso de sus condiciones de suelo. Que esa es otra de las partes que donde dices, queremos hacer cultivos, ¿verdad?, en áreas, y esto nos venden fácilmente la idea de la agricultura de precisión y grandes extensiones, como sí se pueden dar en algunas partes del país, en Sinaloa, en el Bajío, donde tienes extensiones y están los suelos uniformes. Sin embargo, los suelos de la península y los suelos de Quintana Roo son un mosaico de suelos. Como un marmoleado, Era, ¿no?, un mosaico en el cual tenemos 4 o 5... Lo decíamos con Jorge Ramírez Silva, un saludo para él, por cierto, que en una hectárea puedes tener... 4 o 5 unidades. Una parte pedregosa. Sí, 4 o 5 unidades. Sin embargo, en la forma de que trabajaban la milpa maya, ¿verdad?, ellos conocían y sabían que en los lunares de Cancap, en las partes pedregosas, en los lomeríos, y sabían, ¿no?, qué sembrar en cada superficie. Y también supongo que favorecía no el monocultivo, ¿no? Así es. Que en términos de agroforestería es un gran sistema que ayuda a producir mejor. Sí, ayuda, te digo, a la seguridad alimentaria, ¿verdad? A veces el concepto, si lo tomamos netamente como agrónomo y queremos decir, no, es que tenemos que lograr mayor producción a menor precio, y nosotros queremos ver cultivos así como fueran mesas de billar, grandes extensiones, no lo podemos no es factible dar. En la península. ¿Por qué? Porque la vocación que tenemos de nuestras condiciones de suelos y de nuestra condición de clima nos indica otra cosa. Somos la parte continental más joven que pudiera haber en Latinoamérica, ¿no? Tenemos alrededor de 65 millones de años de que emergió la península de Yucatán, y son suelos sedimentarios muy pobres. Y en esos suelos pobres la retención de humedad también es limitada, ¿no? Entonces tenemos que pensar en ese sentido, ¿no? Y diversificar nuestra agricultura. Bien, pues Gonzalo, gracias por tus comentarios. No lo vas a creer, pero ¿qué crees? Ya se nos acabó la media hora. Cuando mandamos al corte, yo pensé que era medio programa, nos habíamos inventado con 25 minutos. Ya me están diciendo en producción que teníamos allá creo que 2 minutillos para despedir. Como dijimos, y lo dijimos bien al inicio del programa, no íbamos a terminar el tema en 30 minutos. Vamos calentando máquinas. Vamos calentando motores para este año. Sí. Creo que vamos a invitar también a tu persona para que regreses al programa. Gracias. Probablemente vamos a invitar a otros compañeros del INIPAB que tienen una experiencia bárbara. Creo que es necesario que se difunda todo el conocimiento que han generado ustedes con sus investigaciones, y que también esto pues ayude a la parte en este tema de lo agrícola, pues con cada comentario que hagan los compañeros tuyos y tu persona, a dar luz a mucha gente que nos puede ver y escuchar a través de estas tecnologías digitales, y que podamos empezar a generar nueva cultura, aunque sea poquito a poquito, de lo que pudiéramos hacer. No vamos a componer el mundo, definitivamente no lo vamos a hacer, pero lo que esté en nuestro pequeño universo, nuestro grano de arena que aportemos, que sea lo importante. Gonzalo, te agradezco que hayas venido, amigo. Gracias por venir en estos días. Te agradezco a ti, con mucho gusto. Nada más nos ponemos de acuerdo y podemos agendar y hacer aquí una bonita charla contigo. A mí se me hace que vamos a acabar haciendo un pequeño forito con tus compañeros. Eso podríamos hacer. Un forito de un tema en particular que sea sinérgico entre ustedes, y va a ser seguramente de muchas luces. Claro. Compañeros, pues les agradecemos a ustedes que nos hayan visto y escuchado en este primer programa 2020 de la Agenda 2030 de nuestro programa Hábitat. Seguramente vamos a tener programas que tengan que ver con la sustentabilidad, con el tema agroindustrial. Muy fuerte va a ser el tema agrícola también, y pues nos esperamos en una siguiente edición del programa
del programa Hábitat 2030. Que la pasen bien. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.